aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 107 queda a disposición de los parlamentarios. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, en respuesta al oficio 626 de esta comisión, por el que informa sobre la existencia de alguna calificación, reconocimiento o nomenclatura de carácter oficial para aquellas organizaciones que participan en la atención de emergencias distintas a los cuerpos de bomberos de Chile. Agrega un documento técnico denominado Clasificación de los recursos para el control de incendios forestales, reporte que aborda y da respuesta a la consulta realizada por esta comisión. Una nota del bombero en ejercicio, señor Víctor Manuel Tapia, solicitando a la comisión se pronuncie respecto a las cartas enviadas, denunciando distintos hechos y situaciones al interior de bomberos de Chile. Excusas del ministro de Transporte y Telecomunicaciones, quien por tope de agenda no podrá asistir a la sesión de hoy, pero en su representación asistirá la señora Lorena Araya, directora de normas de la Subsecretaría de Transporte, y al respecto solicita el acuerdo de la comisión para que participe vía remota. Un correo electrónico del jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo y Emergencia del Ministerio del Interior, excusando su participación en la sesión de hoy, debido a que se encuentra en la zona afectada por los incendios en la región del Biobío. Y finalmente una nota del jefe de la bancada del Partido Unión Demócrata Independiente, de fecha 27 de enero, informando que el diputado Fernando Borges reemplazará al diputado Guillermo Ramírez en la sesión de hoy. Es toda la cuenta y habría que solicitar la unanimidad para... Bien, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Les pido la autorización a la comisión para poder autorizar la participación telemática que lo estaba solicitando. Parece acordado. Bien. Esta sesión tiene por objeto tratar continuar con la votación particular de los proyectos de ley refundidos, el que fortalece la transparencia y probidad de la entrega de recursos por parte del Estado, y el que modifica y complementa la ley marco de bomberos de Chile, correspondiente al boletín 17.801-22 en primer trámite constitucional y reglamentario. Para estos efectos ha sido invitado el abogado de la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile, señor Fernando Recio Palma, y el jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias, señor Camilo Grez, quien se excusó porque a propósito de los incendios se encuentra desplegado. La semana pasada se habían avanzado en varios artículos, así que le agradezco a la diputada Riquelme, quien presidió la comisión. Y una de las cosas que habíamos conversado era poder reabrir el debate a propósito de una discusión que se dio la semana pasada en la lógica de homologar, equiparar a bomberos de Chile como funcionarios públicos. Yo creo que eso, creo que conversando con muchos está lejos de ser la intención, así que ¿les parece que reabramos ese debate? Sí, la secretaria es el... 2/3 de los miembros presentes. Y hay propuestas para poder fortalecer un poco el espíritu de lo que se está buscando ahí. Esto corresponde al artículo... El 7... ¿Sí? Página 25 el comparado. ¿Perdón? Página 25 el comparado. Página 25 el comparado. ¿Les parece reunirlo? Acordado. Entonces, en la página 25 el comparado. Sí, al final. Al final. 7 octies, que en realidad pasa por el retiro de dos artículos que eran indicación de la diputada Riquelme, pasa a ser artículo 7 sexies, pero es la página... en la parte final de la página 25. Ya, octies. 25. ¿Sí? 25. 7 octies. Es que están las últimas líneas. 600. Ya, al respecto ahí hay dos propuestas, porque en el fondo la lógica va a dar un poquito más de transparencia, que las puedo compartir por WhatsApp. De esto depende la forma que más me guste. Yo creo que eso es un error. Por eso. Yo creo que esto no ha estado jamás en el espíritu el llevar a bomberos, que son una institución voluntaria y es privada, que los voluntarios se consideren funcionarios públicos. Ya se están estableciendo estándares que a otras corporaciones privadas no se le exigen, y por tanto, al abrirse esta discusión, la idea es poder trabajar en el tenor de generar unas agravantes. Diputada Riquelme, tiene la palabra. Habiendo sido autora de dicha indicación, presidente, solo quisiera aclarar que esto de que se asimile a funcionarios públicos era solo únicamente para
efectos de determinados delitos. Yo veo que igual en la redacción nos excedimos un poco, puesto que pusimos el párrafo 7, 8, 9 bis, 9 ter, 10, 11, 12 y 13 de la norma, pero y que esas se referían a infidelidad de custodia de documentos, violación de secreto, inhabilidad de resistencia y desobediencia, y la finalidad era que se refiriera a la malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales. Ahora, ¿cuál es la justificación de esto? Que si bien se trata de personas del ámbito privado y se trata de particulares, no son cualquier particular. Bomberos administra una cantidad de recursos públicos considerable. Solo este año fueron 39.000 millones de pesos por la ley de acreencias bancarias. Por lo tanto, dentro de lo que habíamos conversado con el presidente, el diputado Araya, habíamos visto que si no era una figura, si no se les asimilaba una figura penal, lo que podría corresponder, a mi juicio, es que tuviesen un agravante, al menos, de responsabilidad penal por el hecho de administrar caudales públicos. Insisto, no se trata de cualquier particular. Estamos hablando de un particular que administra fondos públicos sin estar sujeto, por ejemplo, a Contraloría, por lo tanto, tiene que tener una mayor responsabilidad en esta materia. Defiendo desde ese punto de vista lo que habíamos visto en la indicación, pero sin duda que estamos abiertos a que podamos discutirlo desde el punto de vista que había planteado el presidente. Muchas gracias. Bien, al respecto, traigo una propuesta que estamos trabajando, un poco lo que recogiendo la preocupación de la diputada Riquelme, en la lógica de puntualizarlo, yo creo que en el espíritu de lo que ella señalaba, con ciertos artículos específicos del Código Penal que dan cuenta del 287 bis, el 287 ter y el 470 número 1. Se los voy a compartir a la comisión. Se los reenvío inmediatamente para que no haya duda sobre el contenido. Lo tienen en El aire lo... yo lo bajé. Sí, ¿Se puede? Sí, no, no, sí, perfecto. me voy a quedar con los dientes más para afuera. Ahí tienen a su disposición la propuesta de texto con los artículos correspondientes, que son el 287 bis, el 287 ter y el 470 número 1, cuyo contenido también ahí se los he compartido en el grupo de WhatsApp. ¿WhatsApp a leña usted? No, ya está. Yo creo que... No, parece que... Sí, parece que el que no tiene cuerda... Y ahí están los artículos citados también. ¿Para qué? ¿Te lo mando? Esta no la voy a presentar, ¿o no? Espera. Esta que no tiene. Dame un segundito. Te estoy mandando los artículos. Te voy a sacar una copia, ¿no? Ya. Esta. Espero que sea eso. Esos son los tres artículos a los que se hace referencia con la lógica de que haya un agravante. Y incorporando luego que en el caso previsto se pueda, en relación a estos artículos, junto con el aumento en un grado, se pueda imponer la pena de accesoria de inhabilitación absoluta o temporal o perpetua para ejercer cargos directivos administrativos de representación en instituciones bomberiles. Entonces, con eso, también yo creo que queda la posibilidad también de poder sancionar de forma bien severa a quien haga mal uso de estos recursos. Y pero no, claro, no cayendo en ese error, porque creo que después estamos abriendo a que cualquier corporación termine siendo funcionarios públicos, y eso sería, creo, un grave error, al menos en la forma orgánica de entender el derecho. Diputado Orsini tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. La indicación, que entiendo fue aprobada, perdón, llegué un poco tarde, así que no voy a discutir aquello, pero lo que buscaba era hacer una ficción legal solamente para poder aplicar las sanciones de los delitos de cohecho, fraude al fisco, malversación de caudales públicos que requieren para su aplicación tener la calidad de funcionario público. Entonces, lo que hacía esa indicación era entregar esa calidad solamente para efectos de aquello, no para ninguna otra cosa. Y las demás corporaciones, en mi opinión, si cumplen una función pública,
por más que no sean instituciones públicas y resguardan bienes públicos y dineros públicos, a mí me parece que sí debiesen responder como responde cualquier funcionario público que administra dineros públicos. Ahora, si no hay consenso en eso en esta comisión, al menos que el delito tenga la misma pena que tiene la malversación de caudales públicos, el fraude al fisco. Entonces, ¿cuál es la pena? Porque en lo que usted me mandó, presidente, no viene con la pena. Es de 31 a 5. Estoy viendo. Baja. Perdón. Es reclusión menor, grado medio. Sí. Yo sé. Grado medio. Menor en su grado medio es 541 a 3. Medio es 541 a 3. 41 a 3. Diputada Riquelme, tiene la palabra. El de fraude al fisco es presidio menor, grado medio a máximo. Si se trata de menos de 4 UTM, por lo que recuerdo, si mal no recuerdo, lo que tengo anotado. Y este es una reclusión menor en grado medio. En grado medio. Claro, la diferencia es que la malversación de caudales públicos para funcionarios públicos llega de medio a máximo. Perdón, pero para aclarar, aquí estamos imponiendo con la reforma que se realiza en el año 2023, donde es bastante dura frente a estos delitos económicos, aquí estamos yendo incluso más allá. O sea, ya es punitiva esa ley, estamos estableciendo una sanción aún más severa. Entonces, le estamos pidiendo, y aquí voy a pecar de ser muy directo, pero estamos sancionando eventualmente a alguien que puede cometer este ilícito en una parte muy alejada, con muy poca formación, al mismo estándar, incluso más duro, que a quien puede estar administrando una gran corporación con todos los títulos habido y por haber para poder alcanzar esa posición. Entonces, creo que podemos caer en estar siendo incluso más papistas que el Papa. Porque esto ya es mucho más severo, o sea, ya la normativa vigente desde el año 2023 es dura. Ahora, incorporar un agravante lo hace mucho más dura. Y esto estamos hablando de ¿por qué en el fondo de ser tan específicos y tan severos con ellos en particular, si fuese otro caso de otra corporación? Yo creo que ahí podemos estar cayendo en un exceso incluso. Diputado Orsini, tiene la palabra. Ahí sí, presidente, los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, no se aplican solamente a quienes manejan grandes corporaciones, a cualquier funcionario público. Eso puede ser a un funcionario municipal en Putre que administra una oficina de seguridad con 3 funcionarios, con todo mi respeto a las personas de Putre, era un ejemplo. No me parece que el problema sea la formación o lo lejos que está. Y la verdad es que a mí me parece que quien se robe dineros de los bomberos voluntarios de Chile, me parece incluso más grave que quizás, no quiero hacer comparaciones odiosas, que quizás otras apropiaciones de dineros indebidos. Me parece que es de la mayor gravedad. Entonces a mí me parece que al menos las penas debiesen ser equivalentes. Y la pena de fraude al fisco es de presidio menor en su grado medio a máximo, o sea, de 541 a 5, no a 3. La de malversación de caudales públicos va de 541 a 5. Y la malversación también de 541 a 3. Esa es la misma. Y cohecho también de 541 a 5. Entonces, a mí me parece que lo justo es equipararlo, dejarlo hasta presidio mayor en su grado máximo, de medio máximo. ¿Se ofrece la palabra? Perdón, presidente, eso es en la práctica, pasaría a ser eso, por lo que estoy leyendo, porque dice esta propuesta, dice... En la pena señalada por los delitos previstos en el 287 bis, el 287 bis tiene reclusión menor grado medio
y si se aumenta en 1 grado, quedaría en máximo. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Sí. Que sería de 3,1 a 5. Sí. Sí. En la práctica es... Pero estoy viendo solo el 287 bis. Claro, pero- Si alguien puede ver las otras normas, presidente. O sea, a ver, yo creo que ya el avance en lo que estamos exigiendo institucionalmente, diputado Badilla. No, presidente, yo destacar la apertura, en este caso, de la comisión a discutir ya esta propuesta y también destacar la postura que ha modificado la diputada en el sentido de no considerar a los bomberos como funcionarios públicos, porque ese a mí me hacía mucho ruido, darle la categoría, ¿ya? Como si fueran funcionarios públicos, cuestión que no lo son, ¿ya? Eso yo lo destaco, que se haya dado el espacio para corregir eso. En segundo término, presidente, aquí hay dos posturas por lo que yo veo. Hay una propuesta concreta que ha hecho usted y otra propuesta que estaría haciendo en este momento la diputada Orsini. Dice, yo sugiero, presidente, que votemos la propuesta que usted ha hecho. Y si no prospera, bueno, veremos la de la diputada Orsini, pero si prospera, demos por zanjado el tema para poder seguir avanzando. Bien, se ofrece la palabra. Entiendo que la diputada Orsini todavía no presenta ninguna indicación al respecto. Y ustedes tienen en WhatsApp la indicación. Sí. Se la pueden... Se la ingreso formalmente a la secretaria. No sé si alguien más la quiere suscribir. Que esta es la de... Sí, pues. Sí, Sí, y ahí se la pasamos. Entonces, para poder someter a votación esa indicación, que tiene dos aspectos que creo que es importante dejarlo muy claro. Junto con aumentar en 1 grado, también permite el inhabilitar la participación en instancias de representación de forma temporal o incluso permanente o perpetua. De por vida, sí. Entonces creo que esto ya es un avance en términos de endurecer la mano frente al mal uso o la comisión de delitos con recursos destinados precisamente a una institución tan noble como bomberos. Entonces esto ya es un salto cuántico en esto, más todas las normas de probidad y transparencia que se han incorporado. Creo que es un estándar que este proyecto de ley está imponiendo en una línea correcta, si así lo tiene hoy la comisión. Presidente. Esta es una indicación Sí. para reemplazar el artículo 7 sexis que se votó en la sesión anterior. Indicación suscrita por el diputado Cristian Araya y por los diputados Cifuentes, Radke, Podadilla, Medina, Borges, Barrios, Muñoz y Riquelme, del siguiente tenor. Artículo 7 sexis. La pena señalada para los delitos previstos en los artículos 287 bis, 287 ter y 470 número 1 del Código Penal se aumentará en 1 grado respecto de quienes tienen la calidad de integrantes del Directorio Nacional, de los directores regionales de bomberos de Chile o del Directorio General de un Cuerpo de Bomberos participen en su comisión, cuando dichos ilícitos recaigan sobre recursos provenientes de la Ley de Presupuestos de la Nación o de fondos privados otorgados en virtud de la Ley 18.046 sobre sociedades anónimas, de la Ley número 20.954 que regula el destino de acciones mantenidas en custodia cuyos titulares se desconozcan, de la Ley número 21.374 sobre dineros no cobrados de fondos mutuos y de inversión liquidados, de la Ley 21.433 sobre dineros y cuotas de fondos mutuos y fondos de inversión de personas fallecidas, o de la Ley 21.572 que modifica la Ley General de Bancos. En el caso previsto en el inciso anterior, podrá imponerse además la pena accesoria de inhabilitación absoluta, temporal o perpetua para ejercer cargos directivos, administrativos o de representación en instituciones bomberiles sin perjuicio de las demás sanciones penales y administrativas que procedan de conformidad a la ley. Se ofrece la palabra en votación.
Diputado Barrios. Ahora, pues esperamos a ver si suscribe la indicación. A favor. Ahí tiene. A favor. Diputado Bobadilla. A favor. Diputado Cifuentes. Diputado Borges. Por. Diputada Medina. A favor. Gracias. Diputada Muñoz. A favor. Diputada Musante. A favor. Diputado Yarzo. A favor. Diputado Radford. A favor. Diputada Riquelme. Presidente, su voto. ¿Han votado todos los señores y señoras diputados? Sí. 11. Se aprueba por unanimidad de votos, 11 votos a favor. Aprobado. El artículo que está pendiente es el artículo 6 bis. Sí, que eso es el requiere pendiente. patrocinio, claro, Requiere del Ejecutivo patrocinio que del no está. Ejecutivo y el Ejecutivo hoy no está. Se excusó por razones de la emergencia. Así que vamos a ver la página 40. No, la 25. Ahora retomamos la página 43 del comparado. En la sesión anterior del numeral 18 votamos el nuevo artículo 15. Ese numeral contempla nuevos artículos 15, 16 y 17 nuevos. ¿De qué página estamos Solo hablando? votamos el 15 porque el 16 tenía indicación. 43. 43. Sí, página Que 43 tiene del una comparado. indicación de la diputada Marcela Riquelme. La potestad. La potestad. Esperamos a la diputada Marcela Riquelme para que defienda su artículo en reemplazo del artículo 16. Voy a dar lectura ahí antes de que lo... por favor. ¿Sí? Sí, por favor. Ya. De la diputada Marcela Riquelme para reemplazar el artículo 16 por el siguiente e incorporar los artículos 16 bis, 16 ter y 16 quater con el texto siguiente. Artículo 16. Debido proceso. La Junta Nacional de Bomberos y los cuerpos de bomberos del país deberán asegurar a todas las personas que los integren, en cualquier calidad, el acceso a la justicia corporativa con pleno respeto a las garantías establecidas por la Constitución Política de la República de Chile y los tratados internacionales ratificados por nuestro país. En los procesos disciplinarios seguidos ante los tribunales de cualquiera de las corporaciones regidas por esta ley, las normas de este título serán obligatorias y tendrán preeminencia por sobre los estatutos y reglamentos internos. Asimismo, la norma contenida en el artículo 553, inciso segundo del Código Civil, será siempre obligatoria para todos los cuerpos de bomberos del país. Ese es el artículo 16. O sea, es una indicación. Es que lo que pasa es que está el artículo 16 del texto del proyecto y hay una indicación para reemplazar el artículo 16. Entonces, hay que poner en votación. No sé, ¿la diputada va a mantener? Sí. Diputada Riquelme, si quiere defenderlo, señor diputado, ahí ya tiene la palabra. Voy a dar lectura al 16 bis porque es una indicación que no solo reemplaza el 16, sino que incorpora dos artículos nuevos. 16 bis. En los procesos disciplinarios internos establecidos en su reglamento y o estatuto, los cuerpos de bomberos y la Junta deberán asegurar a la persona sujeta a juzgamiento de manera expresa los siguientes derechos. 1. Ser informada sobre las acciones y o conductas específicas por las que se le juzgará, así como de las normas reglamentarias específicas en que se basará el juzgamiento. Esta información deberá constar expresamente en la citación disciplinaria recibida por la persona acusada, la que deberá enviársele con una anticipación mínima de 5 días a la fecha de la audiencia disciplinaria. 2. No ser sancionada por conductas que no estén expresamente descritas en el reglamento interno o estatuto. 3. Conocer sin excepción la identidad de la persona denunciante si lo viere. 4. Ser sujeto de una investigación previa en los casos de acoso sexual, maltrato institucional y los demás contemplados en las leyes, estatutos y reglamentos. 5. Acceder al contenido completo de la denuncia, antecedentes de investigación recopilados, informes, oficios y medios de prueba existentes en su contra, a lo menos con 5 días de anticipación a la fecha de la audiencia disciplinaria. 6. Ser oída por los tribunales internos de primera y segunda instancia antes de que emitan sus respectivas decisiones y por los órganos investigadores previos si correspondiere antes de que estos emitan su informe. 7. Presentar antecedentes, evidencia y pruebas de descargo desde el momento de ser citada y hasta el término del proceso. 8.
Conocer las motivaciones de la sentencia que le imponga una medida disciplinaria, las que deberán incluir una explicación acerca de por qué se hubieran desechado las pruebas presentadas en conformidad con el literal anterior. 9. Apelar de cualquier decisión sancionatoria que le prive el ejercicio de sus derechos corporativos por un periodo superior a 89 días. 10. No ser suspendida preventivamente sin fundamentos de hecho y o respaldo reglamentario. 11. Ser juzgada en un tiempo no superior a 90 días y por hechos que hubieran ocurrido en un tiempo anterior máximo de 1 año desde la fecha de la citación. 12. Ser juzgada por un tribunal imparcial, independiente y constituido conforme a la ley, a los estatutos y al reglamento interno. 13. No ser sancionada en más de una oportunidad por un mismo hecho. Y el artículo 16 ter, las personas que hubieran sido sancionadas con infracción de cualquiera de las garantías disciplinarias establecidas por esta ley, podrá ocurrir ante el juez civil de su domicilio para que se declare la nulidad de dicha sanción y se ordena a la Junta o al Cuerpo de Bomberos respectivo modificar su estatuto o reglamento para conformarlo con esta ley si fuera necesario. Igualmente, el juez podrá establecer una indemnización en favor del solicitante si lo estimare procedente. Recibida la demanda, el juez fijará audiencia para no antes de 20 ni después de 50 días desde la fecha de la resolución, ordenará a las partes concurrir con todos sus medios de prueba y mandará notificar a la Junta o el Cuerpo de Bomberos al correo electrónico registrado en conformidad con el artículo 7 ter. Una vez realizada la notificación, las partes tendrán hasta el 5º día hábil anterior a la audiencia para presentar su minuta de pruebas. La audiencia se llevará a cabo por vía telemática o presencial a elección de las partes que concurran. En ella se recibirá la contestación de la demanda, se tomará declaración a los testigos y peritos ofrecidos por las partes, se recibirá la prueba documental, material y se realizarán las diligencias de prueba específicas ofrecidas o solicitadas por las partes. Terminada la audiencia, el juez citará a las partes a oír sentencia y la dictará en el plazo legal. La sentencia será apelable según las reglas generales. De constatarse por el tribunal la existencia de una norma reglamentaria o estatutaria que contradijere expresamente lo establecido por esta ley, por la Constitución o por el título 20. Está mal escrito. ¿Qué título? Pero es el título 24. Del Código Civil. Del Código Civil es el 20, es el 23. 33. El que cita siempre. El Código Civil, 33. Ya, 33 del Código Civil. El juez dispondrá que dicha norma o normas sean retiradas del estatuto o reglamento, ordenándole a la parte vencida que ajuste su normativa a la ley en el plazo que le fijará, o bien dictando por sí las normas adecuatorias y disponiendo la modificación forzosa del estatuto o reglamento. En este último caso, el tribunal oficiará al Ministerio de Justicia para que se registre la reforma obligatoria de estatutos ordenada. Además, en este caso, el Cuerpo de Bomberos cuyo estatuto o reglamento hubiera sido objeto de una modificación forzada ordenada por la justicia, quedará inhabilitado para recibir aportes del Estado por un periodo de 6 meses desde que se hubiere materializado la reforma. El Cuerpo de Bomberos, que hubiera sido condenado 2 o más veces en un año calendario, será inspeccionado y visitado por la Junta Nacional de Bomberos a fin de realizar la revisión de su estatuto y reglamentos internos y su adecuación a la normativa constitucional y legal vigente, todo en conformidad con lo que autoriza el artículo 10 de esta ley. Si la circunstancia señalada se produjera respecto de la Junta, la intervención será realizada por el Ministerio del Interior o el de Justicia y Derechos Humanos. El artículo 16 cuater, procedimiento simplificado. Los cuerpos de bomberos podrán sancionar a sus integrantes por el incumplimiento reiterado de obligaciones pecuniarias y o inasistencia a los actos institucionales en los casos y porcentajes que establezca cada estatuto o reglamento, mediante un procedimiento simplificado que no contemple los plazos y obligaciones establecidas en los artículos anteriores. De existir el procedimiento simplificado, deberá sujetarse a las siguientes reglas mínimas. A. La notificación de la primera falta en cada año calendario se hará por escrito o correo electrónico a cada persona infractora, indicándole en el primer caso el monto deudado y un plazo para proceder a su pago y apercibiéndole de ser sancionado con una amonestación verbal. En el caso de la inasistencia, se le notificará directamente la aplicación de la amonestación señalada con indicación de los actos a los que la persona no asistió y que configuran la falta. B. En el primer caso, si la persona paga la deuda, el procedimiento terminará sin sanción ni anotación, pero con registro para los efectos que se establecen más adelante. C. Si la persona notificada no pagare dentro del plazo o si en el segundo caso no reclamare la falta por inasistencia, la sanción quedará firme y no se registrará en su hoja de servicio por tratarse de una amonestación verbal. D. Si la persona notificada reclamare dentro del plazo fijado, se le citará el procedimiento disciplinario común y se seguirán las reglas de los artículos 20 y siguientes. En caso de producirse una segunda falta dentro del mismo año calendario, la sanción apercibida será de amonestación escrita y el procedimiento será el mismo, pero la sanción quedará anotada en la hoja de servicio de la persona infractora.
F. En caso de producirse una tercera falta dentro del mismo año calendario, la sanción apercibida será de suspensión por 30 días y también se dejará registro. G. En caso de producirse más faltas dentro del mismo año calendario, no podrán utilizarse este procedimiento simplificado y deberán seguirse las reglas generales del artículo 20 y siguientes. 20 y siguientes. Perdón, artículo 20 y siguientes. No, está hablando del código. La ley marco tiene hasta el 14 y incorpora hasta el 18 las indicaciones, no hay... Pero igual el 16.4 lo quiero modificar. ¿Quiere agregarle algo? Vamos. Pero, un segundo. Vamos a suspender 3 minutos para poder ordenar un poco la discusión. Sí, es que quedó... Claro, lo que pasa... A ver, vamos por partes. Por lo primero es que... Sí. Es que yo creo que hay ciertos aspectos de esta indicación que ya están incorporados. Como por ejemplo la indicación número 3 que aprobamos, es que está en la página 2 o 3 del comparado. Ya está incorporado el párrafo segundo de lo que acá se propone. Entonces creo que quedó un poco descontextualizado. Porque ya avanzamos en otros artículos con ciertas materias. Lo segundo es que, y aquí le pido a la secretaria que al involucrarnos con ciertas facultades de los tribunales... En materia, sí, eso lo tenía que presente. En el evento que se apruebe el artículo que toca competencia del juez civil, tenemos que oficiar a la Corte Suprema y es una materia de ley, de carácter de ley orgánica constitucional para efectos de la votación en la sala. Que eso de quórum. De quórum. Lo tercero es que hay una cuestión con el recurso, porque básicamente se está creando un recurso de protección. O sea, actualmente se trabaja con recurso de protección, un poco lo que acá se plantea en el 16 ter, y se plantea una tramitación totalmente distinta. O sea, vamos a generar abogados especialistas en derecho bomberil, que a mi forma de entender, sin ánimo de... Está complejo, está bien complejo. Diputada Riquelme, para que pueda defenderlo. Y después diputado Barrio. Sí. Le hagamos algunas preguntas. Diputada Medina, diputada Riquelme. Sí. Para aclarar los juros de... ¿Alguien tiene el micrófono tomado? A ver. Dale. Ahí sí, ya. Ocurre que, bueno, presidente, gracias. En el ejercicio de la profesión de abogado, yo creo que han sido muchísimos los recursos de protección que me ha tocado ver, y a los demás que también han ejercido muchísimo, y principalmente la mayor cantidad de los recursos que se ganan, me puede corregir o rectificar, Fernando Recio, es porque no existe un procedimiento claro y uniforme. ¿Y esto qué significa? Que cada vez que se llega a la Corte de Valparaíso, hay que mirar el estatuto del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, que es distinto al de Rancagua, y es distinto al de Concepción y al de Punta Arenas. Y eso implica una falta de uniformidad. Por eso es tan importante que un procedimiento general esté contemplado en la ley, no en los estatutos. Y yo discuto que está hecha la mención al título 33 del Código Civil en la indicación 2 o 3, porque lo que dice ahí es respecto a los requisitos de la conformación de las corporaciones. Aquí es distinto, aquí estamos diciendo que las normas van a ser obligatorias para todas las corporaciones que se regulan por el 553 del Código Civil. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Yo eliminaría el 16.4 que habla de un procedimiento simplificado, y eso sí lo dejaría a criterio de cada cuerpo de bomberos podrá establecer en su estatuto un procedimiento simplificado para efectos de tales y cuales sanciones. Lo haría 2 líneas nomás. Pero a un procedimiento general debe contemplarse. Ahora, ¿qué cosas yo simplificaría? Por ejemplo, la motivación de la sentencia, que es el 8º. Yo pondría la sentencia tiene que tener fundamentos de hecho y derecho, punto. No le pondría los requisitos, la prueba, etcétera, etcétera, sino que norma general. Se podrá apelar de todas las resoluciones, punto, que impliquen sanciones
qué sé yo. Eso lo simplificaría, que es el octavo y el noveno del 16 bis. Eso lo simplificaría. Pero quiero que entiendan la importancia de establecer un procedimiento que es precisamente por la cantidad de recursos de protección que existen hoy en día en los cuerpos de bomberos y que no implican un procedimiento uniforme y conocido para todos. Si yo sé que tengo un plazo para recurrir, si yo sé que existe, eso va a ser superior a lo que diga el estatuto o el reglamento de cada uno de los cuerpos de bomberos. Creo que en una materia tan importante, sobre todo si ya estamos abordando protocolos, aquí se respetan los protocolos y se exigen los protocolos, por ejemplo, los de los acosos sexuales. Se exige que exista una investigación previa. Entonces creo que es imprescindible que contemplemos un procedimiento dentro de la ley, no que lo dejemos en manos de estatutos o reglamentos, como digo insistentemente, en que pueden ser muy disímiles uno de otro. Eso, presidente, muchas gracias. Sí, ¿se ofrece la palabra? Diputado Badilla. ¿Sabe qué? A mí me gustaría que Fernando nos pudiera ilustrar cómo opera hoy, ¿ya? Esto, ¿ya? Y cuáles son, en definitiva, las innovaciones que estamos haciendo respecto a lo que hoy día existe. Si lo tiene a bien usted, presidente. Don Fernando Rece tiene la palabra. Ya, pues tiene... Es que, diputado Barrio, después... Sí, diputado lo que Orsini. pasa es que a mí me parece bien lo que señala la diputada, quizás como en el... se podría lograr una síntesis mayor, en fin, pero yo no... Obviamente estuvimos en una sesión secreta y por lo tanto no voy a revelar su contenido, pero había una suma de vulneración de derechos que yo creo que hacen esta indicación. Yo me recuerdo muy bien porque estaba, no sé si me recuerdo a la diputada Musante, en fin, había una suma de vulneración de derechos en tanto a proceso, a procedimiento, a tiempos y a resoluciones. Entonces, yo creo que, si mal no recuerdo, por eso creo yo que esta seguidilla esta indicación con tanta rigurosidad y con tanto límite y exactitud en el concepto, en base a esa ausencia que se vio en ese momento y que yo creo que es pertinente. Ahora quizás sea con un poco más de síntesis, en fin, pero creo yo que hay se nos dio a conocer en ese momento una serie, insisto, presidente, por su intermedio, vulneración de derechos que no tenían ninguna norma, procedimiento, ni tiempo, ni nada. Eso. Gracias, diputado Barrio, diputado Orsini. Gracias, presidente. Yo quiero secundar lo que ha dicho mi colega Marcela, porque efectivamente los reglamentos y los estatutos internos de bomberos tienden a regular los procesos disciplinarios de esta manera. Se establece un órgano que establece la sanción y se establecen las sanciones a aplicar. No se establecen ni las conductas típicas ni los procedimientos a aplicar. Entonces, una determinada junta puede determinar que no pagar las cuotas en 3 meses merece la pena de expulsión de la institución, y otra junta de la compañía de bomberos de al lado puede considerar que en realidad el pago de cuotas no es más que una amonestación. Entonces, es muy raro que en reglamentos disciplinarios no se establezcan cuáles son las conductas que van a ser sancionadas con qué penas. Entonces, ahí yo no sé si se habrá aprobado ya en alguna parte que los reglamentos tengan que establecer cuáles son las sanciones que están aparejadas a cuál conducta, porque eso es lo que se abre la puerta finalmente a la arbitrariedad. Cuando una junta disciplinaria tiene animadversión con un voluntario, puede encontrar cualquier excusa para expulsarlo, cualquiera, porque no hay conductas que están aparejadas a sanciones. Entonces, no, mira, usó mal el uniforme, fuera. No pagó las cuotas, fuera. Y eso es lo que no puede pasar. O sea, cuando como Estado hemos invertido recursos en formar, en capacitar a un voluntario, ese voluntario no puede ser expulsado de la institución porque al capitán de turno no le cae bien. Y eso es lo que hay que resguardar. Y, por otro lado, pasa que el recurso de protección no contempla el debido proceso. No es una garantía que proteja el recurso de protección. Entonces se presentan muchísimos recursos de protección que están muy bien fundados en muchas oportunidades,
que son rechazados por las Cortes porque, no me mira así porque estoy segura de lo que estoy diciendo, el recurso de protección no contempla la garantía del debido proceso. Entonces, salvo que uno pudiese interpretar que cuando se vulnera el debido proceso, se vulnera otra garantía del artículo 20, que tiene que ser grave, arbitraria. Entonces yo creo que no siempre el recurso de protección es un mecanismo expedito para poder resolver una arbitrariedad en un proceso disciplinario. Entonces yo creo que es sumamente importante, primero, que las conductas vayan asociadas a sanciones claras y que no quede al arbitrio de una junta del momento en particular, y segundo, que haya un procedimiento claro, establecido y uniforme para todos los cuerpos de bomberos de Chile. Bien, se ofrece la palabra. Yo ahí tengo, sí, diputada Riquelme. Sobre el punto reafirmo aquello, el recurso de protección no constituye per se debido proceso, exige que el debido proceso sea previo. El recurso de protección es la forma de reclamar que precisamente no se cumplió con el debido proceso, y el auto acordado establece un procedimiento demasiado simple, pero es para el recurso de protección, no es para las infracciones ni para los procedimientos previos. Entonces, reafirmando lo que dice la diputada Orsini, precisamente no es el remedio tiene que estar aquí, el remedio tiene que estar constituido en un procedimiento. El procedimiento es una garantía, la existencia de un procedimiento es una garantía, y esa es la consagración de un debido proceso. Me fui en la ola, pero eso... Bien, yo tengo ahí un par de preguntas. Uno es cómo lo hacen las otras corporaciones, porque Bomberos de Chile no es la única corporación que está sujeta a regímenes disciplinarios internos. No, sí, pero no, son muchos. En general, bueno, después entramos en eso, pero eso por un lado, porque en el fondo ya estaríamos entrando a ciertas funciones que son propias de los reglamentos internos. Lo segundo, recogiendo lo que plantea la diputada Orsini, que tengo la duda si es necesario entonces la conformación de suerte de códigos disciplinarios específicos o al modus de un código penal para poder sancionar en todas las instancias, en todas las organizaciones civiles que tengan instancias disciplinarias conforme al 553 del Código Civil. Discusión que puede ser interesante darla en términos de si es necesaria una modificación al Código Civil más que al tema bomberil, porque en general todas las dudas procedimentales o el proceso, cuando no está arreglado, todo va, o no hay ley específica, todo se remonta a la norma general. Entonces creo que la especificidad en esto me llama la atención. Luego, en cuanto a la indicación propiamente tal, como lo señalé, hay una indicación de referencia que se hace en el párrafo segundo, ya está incorporado en la indicación número 3, y que ya fue aprobada. Después, creo que aquí hay una colisión con la función de las Cortes de Apelaciones con el recurso de protección, porque en el papel al menos es la vía para poder reclamar la afectación de estos derechos, y que sí se incorpora, al menos esa es mi experiencia, sí se incorpora cuando hay vulneración al debido proceso. O sea, cuando no se ha citado a la persona que es sancionada, cuando no ha tenido derecho a una defensa, cuando no se le han dado los cargos, cuando se le sanciona por otra cosa, creo que eso ya está incorporado. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna duda, como para diputado Orsini, para preguntarle al abogado de la Junta Nacional. Sí, solo para que quede claro, presidente, yo no planteo que haya una especie de código penal donde venga cada conducta con cada sanción, pero lo mínimo es que se diga hay conductas que son leves, hay conductas que son graves, hay conductas que son más graves y hay conductas que son gravísimas. Las gravísimas se sancionan con expulsión, las graves con suspensión, y se entenderá que son leves aquellas referidas a un párrafo, a una pequeña, un marco para que no sea absolutamente arbitrario y discrecional como es hoy día. Y en todo proceso sancionatorio, los partidos políticos, por ejemplo, tienen esas reglas, que también son corporaciones. En general, todo proceso sancionatorio tiene, por definición, que establecer conductas
con sanciones. Uno tiene que saber qué arriesga. Si uno falta un acto de servicio, tiene que saber cuál es la consecuencia de aquello. No puede ser arbitrario. Diputado Barrio, después le damos la palabra a... No, y en el mismo sentido la diputada Orsini, que agregar que además los tiempos, porque aquí se alegó que no habían tiempo. O sea, no había ningún límite de tiempo, aparte ninguna calificación de la sanción. O sea, era absolutamente arbitrario aquello. Eso es lo que es... Fernando Recio tiene la palabra. Gracias, presidente, y por su intermedio, los señoras y señores diputados. Efectivamente, la situación del debido proceso al interior de los cuerpos bomberos ha sido un dolor de cabeza en muchos sentidos. Nosotros, como a través de la Junta Nacional, hemos elaborado un borrador, una propuesta de estatuto que contempla, en principio, la existencia de una doble instancia, respetando las disposiciones del artículo 553 del Código Civil, ¿cierto?, manteniendo un debido proceso. Y hemos instado, a través de una propuesta también de reglamento general disponible para los cuerpos bomberos, con las adecuaciones naturales que tiene que hacer cada uno de ellos, que buscan el mismo objetivo: calificar el tipo de falta, en el sentido de si son faltas graves, menos graves o faltas leves. Porque efectivamente el tribunal de disciplina debe actuar con los criterios de un tribunal de honor. Es un tribunal, no son tribunales letrados, y naturalmente va a cambiar la concepción de las personas que lo integran, el estatus, digamos, la capacidad que tengan, ¿no es cierto?, de desarrollar la idea y ver cuál es la causa de la falta y la gravedad de la falta, calificar una falta como grave o muy grave. Y claro, efectivamente hay muchas situaciones de arbitrariedad en las cuales los voluntarios son sancionados sin que se respeten las normas del debido proceso, contra muchas veces las disposiciones de sus normas internas. Y eso motiva que caigan en los tribunales a través del recurso de protección, lo cual no habla bien del sistema, ¿ya? Como toda corporación, tienen la obligación de contener normas referidas al debido proceso, referidas a la instalación de los órganos, y también los principios, ¿no es cierto?, o las obligaciones y los derechos que tiene cada voluntario, cada bombero o bombera en su cuerpo bombero. Entonces, claramente, y yo lo conversé con usted, diputada, que hay varios aspectos que deben estar, pero en una forma un poco más genérica, porque hay algunos casos que son muy detallados, ¿no es cierto?, y usted está retirando precisamente el de las indicaciones del número 6, 8, 9, en fin, que tienden un poquito a complejizar las normas. La idea nuestra, en general, y lo digo por experiencia propia, de los 50 años de servicio que tengo en el Cuerpo Bombero de Viña del Mar, que ha habido un avance, sin duda, pero todavía falta obligar a los cuerpos bomberos a que tiendan a uniformar sus criterios en términos de las sanciones, respetando, por supuesto, el derecho, la autonomía de los cuerpos intermedios, que está garantizada en la Constitución Política del Estado. Entonces, hay que buscar una fórmula. Por lo demás, los tribunales, y en general, y la Corte Suprema, me recuerdo de un fallo que fue suscrito por el exministro Muñoz, que es muy claro y muy preciso. Dice: no existiendo otras disposiciones, obliga a aplicar las disposiciones del artículo 553 del Código Civil, que garantizan el debido proceso, un justo y racional proceso, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, yo comparto la posición del ministro de que efectivamente tiene que haber una fórmula de resguardar las normas de protección del debido proceso, los tiempos, la prescripción de algunas acciones, porque de repente hay gente que comete una falta, la persona lo ve pasar, o ve la falta y se la guarda, hasta que la cobra después. Y eso no puede ser, eso no es justo, no es razonable. O sea, la idea, me parece, en términos generales, que está bien, pero habría que hacer los ajustes. Y había una disposición que hablaba de los perjuicios, que está establecida en el Código Civil, en el 248-49,
que dice que, a ver si me dan un minuto, que las personas en definitiva pueden reclamar ante los tribunales en procedimiento sumario cuando los estatutos de una corporación le produzcan perjuicio, ¿no es cierto?, y puede pedir la modificación de la norma. O sea, eso está. Voy a buscar bien el artículo. Me parece que tengo una proposición para la comisión. Yo creo que la diputada Riquelme, entiendo, tiene la disposición para poder mejorar la redacción de esta propuesta, tal vez acotarla un poco y superar las observaciones detectadas. Así que les propongo que pasemos al segundo punto de la tabla para que podamos avanzar también en el proyecto que presentó el diputado Oyarzo, que tenemos invitados que están esperando, y poder darle una vuelta para poder proponer algo más completo, porque lo contrario, si votamos, yo creo que, por ejemplo, la diputada Raquel me decía que votáramos mi indicación, pero yo creo que generaría una confusión importante. ¿Sí? ¿Les parece? Bien, entonces pasamos al punto 2 de la tabla, continuar con la discusión en general del proyecto de ley iniciado en moción del diputado Oyarzo, Cifuentes, Rivas y de la diputada Medina y Riquelme, que establece la obligación de contar con equipamiento especializado para el control y extinción de incendios en recintos destinados al estacionamiento de vehículos eléctricos o almacenamiento de baterías de litio, correspondiente al boletín 18.042-22, en primer trámite constitucional y reglamentario. Para estos efectos ha sido invitado la directora de normas de la Subsecretaría de Transporte, la señora Lorena Araya Carvajal, con quien no tengo ningún lazo de parentesco, que estará vía remota, el jefe de desarrollo técnico de la Academia Nacional de Bomberos, señor Jaime Vidal Manrique, acompañado del desarrollador técnico académico de la Academia Nacional de Bomberos, señor Sergio Cartagena Castillo. Lo invito a sentarse en alguna parte. Y el abogado de la Junta Nacional, don Fernando Recio, que se sentó atrás, y el jefe de la Unidad de Transporte Eficiente del Ministerio de Energía, señor Armando Pérez Pereira, de forma telemática. ¿Le parece que comenzamos con la señora Lorena, que está conectada? Señora Lorena Araya, tiene la palabra. Muy buenas tardes. Por su intermedio, presidente, tengo una pequeña presentación con la idea de mostrar, digamos, el análisis que hicimos al boletín. Bien, van a habilitar para que pueda hacerlo. Muchas ¿Sí? gracias. Ya puede compartir. ¿Ahí estará bien? ¿Lo pueden ver bien? Perfecto. Muchas gracias, presidente. Bueno, en relación al tema del análisis de este proyecto de ley que establece justamente la obligación de implementar equipamiento, control y en extinción de incendios eléctricos en recintos destinados al estacionamiento y de vehículos eléctricos o almacenamiento de batería de litio. Puedo señalar que agrego y informo que el objetivo entonces de este boletín es establecer justamente las prevenciones para el combate de incendios de estos tipos de vehículos eléctricos y también el depósito de batería, ¿ya? Haciendo exclusivamente el tema de obligatorio para contar estos elementos como mantas, extintores o agentes encapsuladores, perdón, y otras tecnologías para justamente el combate de incendios. El ámbito de la aplicación se refiere a los establecimientos comerciales, edificios destinados a estacionamiento y lugares donde operan los vehículos eléctricos. En relación a la exigencia, indica que se generaría un reglamento para establecer justamente estos equipos, ya sea la normativa o certificados de estos elementos. También la ubicación, la señalización y capacitación al personal. En relación al análisis que he realizado, en primer lugar, cuando estamos hablando de edificio comercial o edificio de estacionamiento, estamos hablando de establecimientos que fueron y están, digamos, regulados por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, ¿cierto? El decreto 47 del MIMBU, que establece, ¿cierto?, en algunos acápites en relación a los edificios de estacionamiento y centro de reparación automotor,
Los artículos 432, para todo efecto de la ordenanza, ¿cierto? Indica claramente sobre las normas generales sobre la prevención de incendios y en edificios. También se refieren a la señalización, a los elementos de protección y algunas terminologías, ¿cierto?, utilizadas con las normas chilenas establecidas, por ejemplo, en el tema de extintores. Y también indica en forma general, en su artículo 411.1, sobre los edificios de estacionamiento deberán cumplir con todas las disposiciones de la ordenanza. Luego me refiero, también existe otro regulatorio en relación al tema de cuando ya hay infraestructura de carga, en este caso de los vehículos eléctricos, ¿cierto? Cuando van en los mismos terminales, cuando ustedes ven en relación a las instalaciones que se han realizado para producir, ¿cierto? Ellos recargar estos vehículos eléctricos. Esto está regulado en el pliego técnico normativo RIC número 15, ¿cierto? De la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Ahí sobre los alcances, especialmente el tema de la infraestructura de las instalaciones, podemos ver estacionamiento de viviendas individuales, estacionamiento de edificios, conjuntos habitacionales, estacionamiento de oficinas, locales comerciales o asistencias industriales, también en uso privado y públicos en relación a estaciones de carga en vías de tránsito de uso público y privado, electrolineras y electroterminales y centros de carga para el transporte público. Entonces, como pueden ver, esta normativa también está referida a lo que solicita de alguna manera el boletín. También nos permitimos informar que existe una norma regulatoria específica en relación a la establece la seguridad y rotulación de los extintores portátiles del Ministerio de Economía y Fomento y Turismo, el decreto 44 del año 2015, y en sus artículos 1, ambiente de aplicaciones, ¿cierto? Regula las materias de rotulación y de seguridad tanto para estos elementos extintores y también los requisitos de operación, ¿ya? Y aquí también es importante referir que ellos clasifican tipos de fuego y entre esos se encuentran, ¿cierto?, en la clase C, con los fuegos que involucran instalaciones y equipos eléctricos energizados. Por lo tanto, ¿cierto?, ya está indicado también las pruebas de fuego en los extintores y la norma chilena que así lo establece, la norma chilena 1432. Nos vamos también al reglamento 594 que aprueba los reglamentos sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Esto es por el Ministerio de Salud. También establece, ¿cierto?, los límites permisibles de la exposición ambiental a agentes químicos y agentes físicos y aquellos límites de tolerancia biológica para trabajadores expuestos a riesgo ocupacional. Y entonces en su párrafo número 3 justamente se refiere a la protección contra incendio y, y vuelve a indicar, ¿cierto?, en la normativa chilena, en este caso la 1430, que establece la obligatoriedad de contar con extintores adecuados al tipo de fuego, en este caso la clase C. Luego, en relación a transporte, podemos señalar que es cierto en el tema de las atribuciones que tiene el Ministerio, que establece las condiciones técnicas de la carga y medidas de seguridad, los distintos y colores ciertos vehículos. Entonces, sus artículos, entre el artículo 61 y 83, podemos indicar que otorga estas facultades para determinar las normas técnicas, medidas de seguridad y características de los vehículos que circulan en el país, ¿cierto? Y en forma específica, el artículo 75 establece, según el tipo y clase de estar provisto, los siguientes elementos, en este caso, los extintores, cuyo reglamento está indicado en la resolución 297, que fija requisitos aplicables a los extintores de los tipos de vehículos. Luego, a lo largo, digamos, de la actualización ya del tema del ingreso, ¿cierto?, de vehículos eléctricos, podemos indicar que tenemos el decreto 145, que establece los requisitos técnicos y constructivos de seguridad para vehículos eléctricos e híbridos. Y aquí se refiere específicamente a la homologación y el registro que realiza el Ministerio de Transporte a través de su Centro de Control y Certificación Vehicular,
donde se revisan, digamos, todos los elementos y las exigencias que se indican en este decreto. Luego también cabe señalar que por la ley 21.793, hace poco publicada, ¿cierto?, el 14 de enero, que modifica, ¿cierto?, la ley de tránsito y establece la facultad del MTT para autorizar establecimientos o talleres que realicen transformación de la propulsión de vehículos de combustión interna a vehículo eléctrico. Por esa razón, ¿cierto? Estamos en el proceso de un reglamento en desarrollo estableciendo dichas exigencias. Entonces, además, incluimos que también el decreto 53, ¿cierto?, que dicta las normas para la placa patentes única de los vehículos motorizados, una modificación hace muy poquito, ¿cierto?, del decreto 114, que modifica el decreto 53, publicado el 16 de enero, establece justamente una solicitud que había hecho Bombero, referida para que los vehículos que se comercialicen en Chile y que son eléctrico híbrido con recarga eléctrica exterior tendrán patente verde para diferenciarlos del resto. Por lo tanto, hemos ido avanzando también en medidas de seguridad para este tipo de los vehículos. En relación a lo que se plantea sobre estos establecimientos, ¿cierto? Los establecimientos actualmente en el tema de los terminales de buses, ¿cierto? De acuerdo a lo indicado anteriormente, los establecimientos cumplen con el diseño de construcción que indica la Ordenanza General de Construcción y también aquellos que tengan la zona de carga con respecto a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. En desarrollo, como bien lo indicamos, en relación al tema de los vehículos, de los talleres, ¿cierto?, que van a tener esta transformación. Por último, nuestra sugerencia, se comparte, digamos, el objetivo de este proyecto, especialmente la exigencia de equipos y prevención y control de amago de incendio, indicadas en esta ley, la cual debería tener una definición técnica en general, ¿cierto? Cabe señalar que desde el punto de vista regulatorio, como ustedes lo han visto, significa que si la existencia de un reglamento deberá comparecer bastante los organismos competentes que actualmente, ¿cierto?, ya cuentan con una regularización y la idea de que este reglamento, por supuesto, no limite la neutralidad de la tecnología y la adaptabilidad a las normas nuevas tecnológicas, entre ellos, por ejemplo, la autorización de la ordenanza de MIMBU, el pliego, también el MINICOM sobre referido a los extintores, y Ministerio de Salud sobre requerimientos, por supuesto, de seguridad, y el INN que es referido a las normas chilenas, con la finalidad justamente de incorporar mejoras en el estándar necesarios para el resguardo del tema de las baterías de litio, que hoy es una de las preocupaciones, ¿cierto?, que están indicadas como medidas de prevención y también protección contra incendios. Así que, presidente, me permito entonces Muchas nuestra gracias, presentación. doña Lorena. ¿Le parece, para que alcancen todos a exponer, que continuemos con don Jaime Vidal o don Sergio Cartagena, para que expongan ellos y juntamos pues todas las preguntas que puedan existir? Sí, por favor, se puede incorporar también. Bueno, señor presidente, por su intermedio, Muy bienvenido. Muchas gracias. Primero, hacer una aseveración que para Bomberos de Chile es súper importante el salvaguardar la vida y la integridad física, no solo de los mismos bomberos que van a atender este tipo de emergencias, sino que también de la población que se puede ver afectada por una emergencia con características que pueden ser bastante complejas, sobre todo en niveles subterráneos o en estacionamientos que pueden estar más confinados. Y desde ese punto de vista tenemos que hacer una mirada un poco más integral para poder atender este tipo de emergencias, no solamente enfocarnos en la respuesta. Tal como lo dice el ciclo de gestión de riesgo, para nosotros es súper importante que se comprenda que hay amenazas, que hay una exposición, que también tenemos capacidades y obviamente una vulnerabilidad. Y desde ese punto de vista es que primero entender que los vehículos eléctricos tienen una particularidad
que en sí ya su incendio no es tan convencional como uno está acostumbrado, que sigue una curva mucho más de crecimiento como la que se ve en la azul en la pantalla, sino que también tenemos picos instantáneos de energía que son mucho más explosivos, mucho más instantáneos, y eso también se ve agravado porque podemos tener una reacción en cadena entre las celdas, que obviamente se pueden compartimentar, pero también podemos tener obviamente una propagación adyacente a los vehículos laterales que podemos tener en estacionamiento. Y eso nos lleva también a la reignición. O sea, ustedes, como pueden ver en la pantalla, hay un pic que nuevamente se puede dar horas posteriores o días posteriores, que es necesario obviamente mantener en cuarentena este vehículo para garantizar la seguridad de las personas que puedan estar obviamente cercanos. Días posteriores, sí. La cuarentena se recomienda entre 7 y 14 días a posterior del incendio. Entonces, obviamente tenemos una condición que es diferente del incendio. Estábamos muy acostumbrados a un tiempo cero, inicio de un fuego de un vehículo, posterior de eso a la extinción, se retira el vehículo y se normaliza. En cambio acá tenemos una condición que tenemos un tiempo cero, una extinción con un control aparente, que no tenemos fuego visible, pero podemos tener energías que obviamente están atrapadas, stand-by, y que pueden llegar a generar una reignición horas, incluso días después, obviamente, del evento. Por eso es importante que acá tenemos el incidente, no termina con la extinción del fuego, ¿ya? Sino que hay una segunda derivada que obviamente requiere un monitoreo continuo, sobre todo térmico y de cuarentena del vehículo para garantizar obviamente la seguridad de donde esté obviamente esta disposición final de este vehículo. Eso nos lleva también a tener ciertas condiciones de toxicidad, ¿ya? Estamos acostumbrados al monóxido, ácido cianhídrico, o incluso en algunas condiciones, por ejemplo, partículas de metales pesados, pero acá se nos agregan otras condiciones también, como lo son las lesiones graves con exposiciones a, por ejemplo, ácido fluorhídrico. Y eso obviamente nos lleva a tener un nivel de exposición mucho más alto para los equipos de respuesta. No solamente el hecho de tener un tiempo de respuesta que actualmente 30 minutos, podemos estar haciendo una extinción de un vehículo, ahora podemos estar horas haciendo una extinción de un vehículo. Entonces, eso es importante, que esa extensión en tiempo hacia el mismo bombero también se ve, obviamente, en una propagación mucho más intensa del estrés térmico que puede llegar a tener ese bombero. Por eso es importante que se cuenten con los equipamientos de protección personal mucho más adecuados y sobre todo que garantice la seguridad de ese bombero. Y la fatiga operativa, que obviamente ya no estamos hablando de 30 minutos de extinción, sino que podemos estar hablando de horas incluso de extinción de ese incendio. Y aquí viene un poco lo que mencionaba incluso misma Lorena, que la UCUC hoy en día tiene ciertos dispositivos que están, obviamente la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción tiene exigidos sistemas de protección, pero aún así existe harta bibliografía y harta literatura que de hecho lo menciono un poco más adelante en la presentación, que estamos en una brecha que tenemos que abordar. Porque este tipo de incendio nos genera obviamente un confinamiento, una acumulación rápida de calor y humo sin dispersión. Tenemos una pérdida de visibilidad que para el bombero, pero también es más complejo para la persona que está evacuando, ¿ya? Recuerden que bomberos va a llegar con un tiempo de respuesta, pero hay personas que tienen que evacuar de ese estacionamiento. Entonces, esa pérdida de visibilidad es súper importante que nosotros la tengamos siempre en constancia para visualización. Y obviamente la localización y también sobre todo cuando hay exposición extremada a temperatura, nos puede llegar a generar una complicación importante en materia que estructural. Por eso aquí juega un rol importante el enfriar y confinar, ya que lo voy a mencionar un poquito más adelante. Esto es lo más complejo que podemos tener, los caos de la evacuación. Creo que esto es una de las situaciones que tenemos que siempre poner en la palestra, que es salvaguardar la vida y la integridad física de las personas que pueden estar en diferentes tipos de habitaciones o lugares habitacionales que obviamente son de uso tanto comercial, residencial, y que obviamente ponen a una población más vulnerable. En ese sentido es que obviamente las rutas se pueden ver afectadas por una cantidad de humo con estos mismos metales que genera metales pesados, los ácidos que mencionábamos recién, el monóxido, y que puede afectar la evacuación continua y garantizar esa evacuación. Por lo tanto, es por eso es que nosotros hablábamos del ciclo
completo. Ya tenemos identificado que hay una amenaza, hay vulnerabilidades, tenemos una diferencia, una brecha normativa que atender para la infraestructura de este almacenamiento de vehículos o almacenamiento de batería, pero que claramente podemos mejorar y que podemos ser, tal como lo decía Lorena, ¿no? La idea no es buscar, en este caso, bajar o limitar la tecnología, sino que al contrario, sino que robustecer los dispositivos de seguridad que se pueden tener en las edificaciones para garantizar efectivamente una buena evacuación, para garantizar que el incendio sea atendido de forma oportuna y que sea confinado de tal forma que podamos obviamente ver obviamente un trabajo de emergencia mucho más profesional. Y en ese sentido la mitigación a nivel de diseño de ingeniería pasiva es fundamental, robustecer lo que son los lugares, las separaciones físicas, la resistencia al fuego, con exigencias que sean obviamente mucho más estrictas en ese sentido para el almacenamiento o la disposición de un vehículo eléctrico o híbrido recargable, con obviamente la ubicación mucho más específica, salidas de rampa, en lugares ojalá idealmente abiertos. Y aquí yo siempre soy una persona convencido que tenemos que ir buscando las medidas de control en la jerarquía de controles. Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, control administrativo y finalmente los equipos de protección personal. Entonces, bajo esa mirada es que claramente podemos robustecer el proyecto, claramente se puede generar un aumento y para eso los sistemas activos juegan un rol fundamental con los pasivos, donde la ventilación, obviamente tener una ventilación adecuada que sea robusta para poder extraer estos humos, gases, vapores que son productos de esta combustión, y más una supresión que nos permita obviamente cambiar el enfoque específicamente a enfriamiento y evitar la propagación. ¿Ya? Más algo que es fundamental que tenemos que robustecer, que tiene relación con la detección de sensores multicriterio, humo, temperatura, monóxido, que aquí juega un rol importante la alerta temprana. ¿Ya? El saber de forma temprana cuando está ocurriendo una emergencia, en poner a disposición un recurso de bomberos que pueda llegar de forma eficiente al lugar, es fundamental. Por lo tanto, los sensores que obviamente son utilizados deben ser específicamente fortalecidos con un nivel de monitoreo importante y que sea atendida esa alarma de forma correcta. Hay un cambio de paradigma del ataque a lo que es a la contención, en tres enfoques: la estrategia, la herramienta y el post-incendio, que es lo que mencionaba un poco que es importante. El enfoque defensivo de enfriamiento prolongado, que es enfriar y confinar. Herramientas que son las que menciona el proyecto, que vienen en la etapa de respuesta, como las mantas, el agente encapsulante F500, que son importantes de considerar, pero también tenemos que considerar sobre todo el método defensivo, en este caso el enfoque defensivo de enfriamiento prolongado, con los sistemas de protección contra incendio adecuados y sobre todo el post-incendio, que es la cuarentena del vehículo y monitoreo térmico por más de 48 horas a posterior del incendio. Y sobre todo lo que es la brecha normativa. Hoy en día tenemos el proyecto de ley que está en el boletín 18042-22, que tiene una brecha importante en materia de seguridad con normas internacionales. También tenemos que ser capaces, obviamente, de llevar a esta normativa, de entender que hay ciertas normas en estacionamiento, en puntos de carga, en la seguridad de las baterías. Lo mencionaba también Lorena, que el decreto 145 habla de las fichas de seguridad que tienen que ser entregadas a los primeros respondedores. Y acá quiero ser tajante también, porque los primeros respondedores no solamente son bomberos, sino que también está carabineros, personal de SAMU, que si tenemos una problemática en alguna de las fichas, claramente puede ser bastante perjudicial. Y acá nosotros los bomberos decimos algo súper claro: en este tipo de emergencia no tenemos segundas oportunidades. No tenemos segunda oportunidad. Entonces, tenemos que ser bastante mesurados también en la atención de este tipo de emergencia. Y finalmente, bueno, la electromovilidad es una realidad, tal como lo mencionaba Lorena también, pero acá la gestión de infraestructura combinada con procedimientos, capacitación, entrenamiento de bomberos, obviamente, y de los respondedores, es fundamental para poder atender este tipo de emergencia y sobre todo no ignorar la química del fuego, que en este tipo de batería es planificar el desastre prácticamente. O sea, tenemos que atender esto con
con la altura que se requiere, fortaleciendo infraestructura, fortaleciendo capacitación, fortaleciendo las capacidades que pueda tener, obviamente, como respuesta a emergencia. Eso, señor presidente. Muchas gracias por tan clara explicación. ¿Les parece que pasemos ahora a escuchar al jefe de la Unidad de Transporte Eficiente del Ministerio de Energía, señor Armando Pérez Pereira, quien está conectado telemáticamente, y procedemos a la ronda de preguntas para los expositores? Muy buenas tardes a todos los que están presentes. Voy a tratar de compartir una presentación que acabo de hacer, dado que no, no estoy ¿qué estoy compartiendo? ¿Se ve la presentación? Sí. Ya. Oye, bueno, mi nombre es Armando Pérez, yo trabajo en la Unidad de Transporte Eficiente del Ministerio de Energía. Lo que buscamos nosotros en esta unidad es tener transporte eficiente e impulsar la tecnología. No somos especialistas en seguridad, pero por eso les quiero mostrar por qué lo estamos haciendo, para que también esté en consideración. Nosotros tenemos una política energética en el país que busca capturar todas las posibles energías que tenemos en nuestro país, dado que somos dependientes del combustible. Y en transporte, todo lo que usamos prácticamente en transporte es importado, es petróleo. Entonces, para el país, poder electrificar el transporte es súper relevante y esencial. Entonces, la electromovilidad a nosotros nos da una oportunidad y la unimos a la política energética de tener la energía renovable y desarrollo de la energía renovable en el país, dado el potencial que tenemos. Para eso, la electromovilidad nos da una, una alternativa, como lo digo, muy buena, creemos nosotros, porque tiene muchos beneficios. Tenemos minería, tenemos disminuir la dependencia del petróleo, la contaminación acústica, ahorros, eficiencia energética, y apoyamos el cambio climático. Pero en Chile la electromovilidad requiere un ecosistema el cual aún no se encuentra desarrollado. El ecosistema a nivel de Santiago, en lo que es transporte público mayor, ya está bastante robusto, pero si le salimos de Santiago, no tenemos todavía, la comunidad no sabe lo que es la electromovilidad, le requiere mucha educación, mucha difusión, no existen los elementos, no existe capacitación, los electricistas no conocen, no tenemos redes de carga, los mismos bomberos no están capacitados en todos los lugares a una respuesta inmediata. El Ministerio de Energía, a través de la Agencia de Sostenibilidad Energética, ha ido capacitando a algunos bomberos y en ese proceso estamos. Ahora, sí tenemos metas a largo plazo que buscamos, ojalá, capturar todos los beneficios que nos puede dar la electromovilidad, y para eso escribimos en una estrategia nacional de electromovilidad algunas metas como para focalizarnos y mirar hacia adelante lo que queremos. Ahora, la realidad es que en los casi 8 años que estamos impulsando la electromovilidad desde el 2017 a la fecha, que fue el primer bus que llegó a, a- a Santiago, y cuando fue la primera estrategia nacional de electromovilidad, los vehículos eléctricos representan solo el 2,8% de las ventas, ¿ya? Y los híbridos, y sumado a los híbridos, el 11,4%. O sea, es bastante poco los vehículos eléctricos que hoy día están circulando, excepto los buses que se pueden notar solamente en la ciudad de Santiago. Em, Ahora, esto ya también se dijo, el Ministerio de Transporte homologa los vehículos que ingresan al país, específicamente los vehículos eléctricos están bajo el decreto 145, que es de seguridad eléctrica a los vehículos, y que transfieren todas las exigencias que tiene la normativa europea en el R100, que es una normativa de la normativa europea, donde todas las baterías de los vehículos eléctricos pasan por un proceso bastante riguroso de certificación, donde tienen explosión bajo incendio, tienen emisión de gases bajo incendio, tienen pruebas de choque y tienen pruebas de impacto de caída de altura. Por lo tanto, están bien protegidas. Del punto de vista de las instalaciones eléctricas, también lo dijo Lorena, que está el pliego técnico RIC número 15 de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. eh, y en el fondo, mi presentación apunta a que tengan en consideración que todavía tenemos muchas barreras
para desarrollar la electromovilidad, algo que es súper importante para el país. Y por ejemplo, que es atingente, hoy día los copropietarios de un edificio no dejan instalar cargadores en los edificios habitacionales, porque el que quiera comprarse un vehículo eléctrico y quiera cargar instalar un cargador, tiene que conseguirse la aprobación de los vecinos. Entonces, con toda la información que existe, también algunas bien intencionadas y otras no tanto, no dejan instalar los cargadores, no dejan instalar o que los vehículos existan que se estacionen en estos edificios. Por lo tanto, llegar a 10, como lo plantea la ley, a que existan, lo veo bastante lejano. Lo otro es que no existen antecedentes hoy día en Chile del riesgo que se quiera mitigar. No hemos tenido eventos en los estacionamientos de recintos cerrados. Yo entiendo la exposición anterior que si llega a haber uno van a haber alta temperatura y van a existir emisión de gases, pero hoy día, como les digo, no existe ese riesgo, no han habido antecedentes y creemos nosotros que con el R100 que se prueban todos los vehículos al ingreso del país y que el Ministerio de Transporte lo verifica en el Centro de Control y Certificación, el 13B, bajo el decreto 145, está bastante mitigado. Eh, También en el mismo decreto, nosotros y existe la obligación de los importadores de entregar la ficha técnica, que claro, hoy día necesitamos ir fortaleciendo esto y tenemos proyectos adelante para hacer. Lo habíamos conversado alguna vez con bomberos también, de generar una app. Primero era la necesidad de reconocer los vehículos eléctricos, lo cual ya se logró a través de la patente de color verde. Segundo, que los vehículos eléctricos pudieran rápidamente acceder a la ficha, lo cual lo vamos a hacer a través de una app, porque ya recolectamos las fichas, pero los bomberos deben tener una app que se acercan, bajan a través de un código QR que puede estar en el vehículo, bajar todas las fichas y ver inmediatamente qué hacer y qué no hacer en un vehículo eléctrico. Pero nos quedan muchas cosas pendientes, que es capacitar a los bomberos que se acercan, o carabineros o equipos de emergencia, y eso está proyectado a hacerlo en las próximas estrategias, empezar a hacerlo. Eh, Ahora, para cerrar, también, como lo decía Bombero, en seguridad no se puede, ¿cuánto se llama? Escatimar algunas gestiones, por lo tanto compartimos el objetivo del proyecto, pero sí sugerimos sistemáticamente hacer capacitaciones a bomberos, a todos los cuerpos de respuesta. Evidentemente, bomberos tienen que tener un equipamiento distinto. em, Registro de eventos y causas. O sea, tenemos que tener hoy día en Chile no tenemos un registro de los incendios en vehículos. Vehículos eléctricos, nosotros tenemos algunos antecedentes de buses que hacen incendiados, pero por efecto de terceros, no por efecto de un incendio espontáneo. No existe ese antecedente. Y como les digo, frente a eso, creemos nosotros, y con los antecedentes que tenemos, es que la homologación de los vehículos y las instalaciones eléctricas bien construidas, que así lo hacemos y están controladas por los reglamentos ya hablados, está mitigado. Eh, y creemos que se deben actualizar las normas de construcción bajo las normas, y que también lo mostraba en su presentación Jaime Vidal, el tema de los aspersores que deben existir, que estén bajo la norma respectiva, ya sea de Estados Unidos o europea. Em, Esa es mi posición y estoy disponible a sus preguntas. Muchas gracias, don Armando. Se ofrece la palabra a la comisión. Diputado Oyarzo, autor del proyecto. Muchas gracias, presidente. Solo aclarar acá, don Armando Pérez, que sí han habido eventos en Chile y sin ir muy lejos, un vehículo eléctrico se comenzó a incendiar en el estacionamiento de la Municipalidad de Estación Central el día 30 de enero del 2025, en el cual tuvo que llegar bombero y fue por una sobrecarga. Han habido otros procesos, scooter, se han incendiado mucho, scooter eléctrico,
y tenemos casos también de vehículos que yo tengo la información y bomberos me podría confirmar ahí, datos que se han incendiado también. Ahora, si vamos a ver en el extranjero, tenemos el caso de España, donde murieron 2 bomberos, el caso de Oslo, donde se quemó una estación de carga, el caso de Corea, donde un edificio completo ardió prácticamente, y tenemos, o sea, hay riesgo. Este proyecto no nace de la nada, este proyecto nace porque existe un riesgo de la sobrecarga de las baterías y en Chile hay casos. Eso quería especificar, presidente. Muchas gracias. Bien, diputada Riquelme. Quedé muy preocupada. Yo tengo un auto eléctrico. Y curiosamente no me entregaron ninguna información técnica respecto de esto. Se lo puedo acreditar. De hecho, me entregaron un extintor. Estoy viendo que mi extintor no me va a servir. No me va a servir. De hecho, bueno, los cargadores, es difícil encontrar cargadores, como muy bien dijo el representante del Ministerio de Energía, no está el ecosistema completo para esto, pero me parece imprescindible. Cada vez son más los autos eléctricos y en los malls los cargadores están en los subterráneos, lo que hace un mayor riesgo y hace imprescindible la dictación de esta norma. Me preocupa sobre todo por el incumplimiento de las normas técnicas. De verdad, yo tengo acceso a esta información, pero la demás gente que ha adquirido un auto eléctrico no tiene acceso a esta información. No sabe cuáles son los riesgos. No es que sea más riesgoso que un auto, pero son riesgos distintos. Y eso es importante, que las personas estén informadas. Me parece muy relevante la campaña de información que deba realizarse. Si la electromovilidad llegó para quedarse, es imprescindible que si abrimos la puerta a la electromovilidad, también abramos esa puerta responsablemente y le entreguemos la información a la ciudadanía de los riesgos que tiene aparejado, ¿no? Que, insisto, no son más, son distintos. Pero me voy con esa preocupación. Gracias, diputada Riquelme. ¿Se ofrece la palabra? A ver, al respecto del proyecto, yo tengo algunas consideraciones. Uno, que evidentemente esto cambia la forma de enfrentar este tipo de emergencia. Uno está acostumbrado a que, por supuesto, a llamar al número a los equipos de emergencia, al número de emergencia correspondiente, como la primera respuesta, y después intentar, en el fondo, extinguir si se puede contener en los primeros segundos o minutos. Es clave el uso de extintores, que está tan masificado, pero en esta lógica de un auto que se va a quemar durante horas, parece más lógico cambiar el procedimiento a, obviamente, el aviso oportuno, pero también a la evacuación. Parece que hoy el foco debiese estar en una cuestión procedimental de poner el foco en la evacuación propiamente tal, más que pensar en el uso de extintores o F500, no tengo idea cómo, toda la tecnología que puede haber. Y ahí tal vez para poder darle una vuelta, porque creo que hay dos cosas. Uno, por el lado normativo, que probablemente tiene que ver mucho más con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que yo creo que ellos deben estar invitados al proyecto, y para poder ver bien cómo y dónde se están ubicando y cuáles son los requisitos, las condiciones que nos planteaban los expositores para ubicar estos autos donde reporten menos riesgo, donde se cuente con los equipos necesarios para poder responder de forma inicial, pero también que se permita poder contener, en el fondo, un incendio que puede durar 2 días. Y eso en el fondo, eso para mí es normativa de construcción, y debemos invitar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Eso como primero. Lo segundo es, y ahí no sé si será Senapred, en el fondo ya los procedimientos, los protocolos, y hay una parte del Ministerio de Vivienda también, pero para la incorporación de este cambio de paradigma de priorizar la evacuación. O sea, cómo aterrizamos esto en la población común y corriente, para que si hay un auto incendiándose, en vez de ir a extinguirlo o tratar de contenerlo con extintores, evacuar y evacuar. No parece otra alternativa. Luego,
por lo mismo se me genera un conflicto en poner el foco en que el foco esté puesto en dotar a los lugares donde van a estar, por ejemplo, instalados, dotarlos de ciertas herramientas para extinción. Sí, al parecer resultarían poco eficaces en manos de personas no capacitadas y sin la posibilidad de permanecer durante largo tiempo combatiendo esto. Es como dotar de equipos hazmat, o sea, para materiales peligrosos, masivamente cuando no lo podría usar nadie. O sea, y son emergencias que duran horas. Yo ahí creo que le daría una vuelta. Y atendiendo lo que decía el jefe de la unidad de transporte del Ministerio de Energía, claramente si esto va increciendo, esto requiere una cuestión bastante más profunda en términos de ver cómo poder hacer esto que sea permanente, porque es un problema ya existente. Hay incendios como lo ocurrido en el club de golf de la dehesa, como también en el Sport francés, donde se quemaron baterías de litio de carros de golf y fueron incendios bastante complejos. Y si esto hubiese sido en un subterráneo, un tercer o cuarto subterráneo, o sea, estaríamos probablemente contando una historia bastante más trágica. Y no sé si hay alguna duda específica para poder hacerle a los expositores, diputado Yerso, y quisiera dejar en el fondo proponer, invitar al Ministerio de Vivienda para poder abordar esto en normativa de construcción, que creo que puede ser el foco más adecuado para esta preocupación del diputado Oyarzo y los otros firmantes. ¿Le parece abordarlo como invitado? Acordado. Diputado Oyarzo, tiene la palabra. Gracias, presidente. Una pregunta para el especialista de bomberos. Primero, ¿cuál es ya nos dijo la diputada Riquelme que mucha capacitación o información al respecto a los usuarios de los vehículos no hay? En bomberos, ¿cómo se encuentran hoy día la situación? Porque este proyecto está viendo que, por ejemplo, nosotros hoy día tenemos cargadores en subterráneos en los malls. Están poniendo cargadores en las clínicas, en los hospitales. Se llega a incendiar, es tremendo, porque eso va a afectar a la comunidad. Y hemos visto cómo se han incendiado edificios completos. Acá también hay abajo. Sí, en el Congreso Nacional. Entonces, y lo más seguro es que no contamos con F500, no contamos con herramientas. Y yo no sé, por ejemplo, si bomberos de acá de la quinta región, de Valparaíso, tengan algún elemento para poder combatir. Porque tienen que venir con elementos, usted mismo en la presentación mostraba, máscara por los gases tóxicos, tendríamos que evacuar todo el edificio porque eso se expande, puede agarrar otros vehículos, es complejo, es una situación... No, pero estoy poniendo el ejemplo. Entonces, me gustaría saber cómo están hoy día bomberos equipados para esta situación. Y segundo, si es que están capacitados, por ejemplo, si pasa voy a decir, un ejemplo burdo, pero voy a decir, por ejemplo, la tragedia que vimos en el sur, por ejemplo, si es que hay un centro eléctrico de distribución o de carga eléctrica en Lirquén, por ejemplo, que se incendió lamentablemente, y le mando un gran saludo a la gente de Lirquén, mucha fuerza. Si hubiese existido un centro de carga, imagínate la tragedia con los gases tóxicos, ¿qué habría pasado ahí? ¿Cómo estamos preparados para esto o bomberos está en pañales todavía? Esa es mi pregunta básica. Gracias, presidente. Se ofrece la palabra a los invitados. Señor presidente, por su intermedio, para dar respuesta al diputado. Hoy en día, la Academia Nacional de Bomberos de Chile, en su malla curricular, específicamente en el área de especialidad, ya, o sea, de profesional, tiene un curso de fuego en vehículos que dentro del capítulo 3 específicamente aborda los vehículos eléctricos híbridos no tan en profundidad. Y estamos en un proceso de actualización de este curso que pretendemos llegar a marzo ya con el curso actualizado y empezar un proceso de capacitación un poco ya más robusto para bomberos de Chile. Pero sí, lo que mencionaba es súper importante, que vamos a tener que hacer un cambio de paradigma, tal como lo mostré en la presentación, de pasar una etapa de contención, y ahí juega un rol importante y fundamental
la mitigación que yo mencionaba, pasiva y activa, porque precisamente necesitamos que ese tiempo de actuación de emergencia se vea obviamente contenido, ¿ya? Porque ahí cuando bombero ya llegue, obviamente tenemos que entrar en una etapa de extinción para obviamente pasar una segunda etapa de cuarentena posterior. Luego de eso también mencionaba algo que es súper importante, que lo mencionó también la diputada por su intermedio, señor presidente, lo mencionó bien claro, que no existía obviamente un entrenamiento y capacitación hacia la población. Y ahí es fundamental que exista una educación hacia la población. Hoy en día el decreto 145 efectivamente nos pone en conocimiento de los vehículos que entraron en un proceso ya están homologados por el Ministerio de Transporte, nos llega la ficha y que obviamente tenemos información relevante de las baterías, la ubicación, los cables por donde pasan. O sea, es toda una información que es bastante relevante para bomberos para atender esta emergencia. Claramente falta hacer mejoras también, hemos ido creciendo, sabemos que tiene que ir en crecimiento, tal como se hizo con el Decreto Supremo 53 de mejora para incorporar las patentes verdes, que ya es un punto importante y relevante para la atención de la emergencia, porque nos visualiza de forma importante a bomberos, tengo un vehículo eléctrico al frente, tengo que tomar las medidas que corresponden de extinción y de protección. Y obviamente también el fortalecer este decreto para vehículos mayores. Lamentablemente las fichas que tenemos hoy en día son de vehículos menores. No tenemos fichas, por ejemplo, de los buses, porque el 145 solamente obliga a entregar las fichas de los vehículos menores. Entonces, en ese sentido tenemos que ir robusteciendo el marco normativo, tenemos que, obviamente, que nos favorece también hoy en día la buena comunicación que existe con el Ministerio de Transporte y que han acogido de muy buena forma las recomendaciones de bomberos. Por eso es importante que se entienda que la capacitación y el fortalecimiento de capacitación hacia bomberos, hacia primeros respondedores como carabineros, como SAMU, que son los que están, y las autopistas, por ejemplo, que también que son parte fundamental en este trabajo, se vea robustecido en capacitación, en entrenamiento, pero también a la población. Porque efectivamente una evacuación temprana nos puede favorecer. Tengo una falla en un vehículo, me estaciono, me detengo, evacúo, si es necesario, para garantizar y salvaguardar la vida de esa persona. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Diputado Bobadilla. ¿No? No, presidente, sí, por su intermedio, presidente, creo que el diputado Oyarzo ha tenido con esta presentación un gran acierto, el único que creo que en este periodo, pero ha sido un gran acierto, ¿eh? Sí, está bien. No, presidente, no, valorar la iniciativa, agradecerle, por cierto, por su intermedio a todos y cada uno de los expositores, pero especialmente a nuestros bomberos. Creo que nos están ilustrando con su presentación de un problema real que se está dando, y creo que hay que tomar las medidas pertinentes y oportunamente. Pero yo creo que es lo que ocurre en Chile, que siempre estamos reaccionando, y en este caso ya se nos vino el problema encima, ¿ya? Y deberíamos reaccionar, y creo que la iniciativa que ha presentado, que requiere, por cierto, muchas mejoras, pero creo que es una gran iniciativa, presidente, y felicitar al diputado Oyarzo y agradecer a nuestros expositores y especialmente a nuestros bomberos. Presidente, si va a cerrar, quisiera que me diera la oportunidad para una sugerencia. Bien, lo primero, no entiendo que no quedan más palabras. Agradecerle a los expositores, creo que fue bastante ilustrador o ilustrativo las exposiciones para poder dimensionar el asunto y ver que efectivamente es un tema que va a ser tremendamente relevante. Creo ya acordamos invitar al ministro de Vivienda, creo que es clave para poder avanzar en esto, dado la forma en que hay que enfrentarlo. Así que para la próxima sesión lo dejamos invitado y ojalá poder votarlo en general el proyecto de ley. Así que le agradecemos a los invitados, también le rogamos que nos puedan hacer llegar la invitación a la Secretaría, las presentaciones
a la Secretaría, a don Armando, si le puede enviar la presentación a la Secretaria. Doña Lorena, también muy agradecidos por su presentación, fue absolutamente claro. Así que pasamos ya al punto varios. Diputado Bobadilla tiene la palabra. Presidente, sabe que yo creo que lo que abunda no daña. Yo quisiera que tomáramos el acuerdo para enviar un oficio, no sé, particularmente, presidente, a la Junta Nacional, y que la Junta le haga llegar a todos y cada uno de los bomberos de las regiones afectadas por los incendios nuestro más absoluto reconocimiento por el tremendo trabajo que han desarrollado. Creo que las condiciones de trabajo que han tenido producto de los incendios forestales son lejos, mucho más complejas que las que han tenido los bomberos en general en incendios más focalizados, más localizados. Aquí el riesgo que corren en todos los incendios es alto, pero al enfrentar incendios forestales con las características que hemos tenido en estas últimas semanas, es lejos mayor. Entonces yo quisiera pedirle que le enviemos un saludo, un reconocimiento, nuestras felicitaciones por el trabajo desarrollado. Sí, como Perfecto. también, presidente, sabe que... en especial a la Junta, por el trabajo, en el fondo, realizado en la 7ª, 8ª, 9ª y 16ª región. Sí, presidente. Presidente, y junto con eso también, ¿sabe qué? Creo que no es menor el trabajo que hacen las brigadas de CONAF, ¿ya? Y las empresas forestales que han ido trabajando a la par con bomberos, y el trabajo que han desarrollado es tremendamente importante y merece que nosotros le hagamos llegar un sentido reconocimiento por la labor desarrollada. Solo si usted lo tiene a bien, presidente, ¿ya? A CONAF, a la Corma, por ejemplo, también. A CONAF, y después ya habría que individualizar a la Corma. ¿Corma? A Corma, porque ahí están agrupadas las forestales. Sí, a la Corma, entonces, ahí el diputado Bahía tendrá los contactos para poder facilitarle la hora a la Secretaría. Así será, presidente. Sí, ¿les parece? ¿Acordado? ¿Por unanimidad? Acordado. Bien, se ofrece la palabra en puntos varios. Incluso Yarzo estuvo de acuerdo. Así es. Se ofrece la palabra. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.